Simón. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es iniciar un proyecto a partir de un arquetipo. Entonces, en honor a Microsoft, vamos a hacer una de las pruebas cruciales. Vamos a probar una calculadora. Porque Microsoft acaba de liberar la calculadora de Windows. Digamos, la mayoría de arquetipos ya tienen todos los componentes necesarios para... Pues ya viene la plantilla del proyecto. Ajá. Pero, o sea, algo que se vas a notar en todos los proyectos es que, de hecho, todos los proyectos ya traían soporte para JUnit. Y es porque, digamos, el testing en Java realmente es viejo. O sea, hay un montón de código hecho en Java que está aprobado porque las pruebas unitarias bien hechas nacieron con JUnit, esa es mi opinión. Y muchas de las disciplinas que se establecieron con JUnit luego se fueron a otros lenguajes de programación. Entonces, casi todos los arquetipos en Maven ya tienen integración con JUnit. Entonces, el que vamos a usar lo tenés que encontrar en Org, Apache, Maven. Es este. Quick Start. Maven Archetype Quick Start. Voy a hacer con Java 11, pero... No, con Java 8, pero no tengo. Entonces, cualquiera de los releases está bien. Yo generalmente uso el 1.4, pero si no te aparece en el IDE, desde el 1.1 está bien para... Entonces, creo mi proyecto con Maven y lo voy a guardar en mi sandbox. Aquí ya tengo mi proyectito. Entonces, aquí sí vas a notar cuando... Esto es algo que no pasa con otros IDEs, pero cuando IntelliJ empieza a armar el proyecto, parte de un POM base y posteriormente ya lo llena con todos los requisitos. Pero en el caso en tu IDE ya te debe generar todo. ¿Cómo así un POM base? ¿Cómo sí? ¿Cómo así un POM base? Ah, que no le ha agregado las dependencias. Entonces te muestra un POM vacío y luego se las va agregando mientras prepara el proyecto. Entonces el arquetipo te va a dejar una única dependencia. Entonces, una cosa que tienen los arquetipos de Maven es que son viejitos. Entonces, la mayoría viene para Java 7, pero los puedes subir a Java 8 o a Java 11. Yo lo voy a subir a 8. Bueno, entonces, generalmente en todos los arquetipos, de hecho vas a notar en un montón de proyectos incluyen como dependencia JUnit y lo ponen en el scope de text. Eso significa que nunca va a formar parte de las bibliotecas de tu proyecto, pero cuando ejecutes fases de testing dentro de tu gestor de proyectos, que en este caso es Maven, esa dependencia va a estar disponible para su ejecución y por lo tanto puedes usar todas sus dependencias. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es crear una calculadora. Entonces yo voy a venir dentro de main java comNaveNick. Ahorita tengo un main principal y voy a agregar una nueva clase. En este caso es calculadora. Vamos a hacer una calculadora relativamente sencilla. Voy a ponerle de momento solo dos métodos. Sumar y restar. Esto va a ser doble A, doble B, esto sería doble A y doble B. Luego decimos return A más B y return A menos B. Esta es mi calculadora. Entonces, tradicionalmente cuando uno hace programas tan sencillos, vos venís y bueno, ¿cómo lo pruebo? Vengo en el main y dentro del main voy a crear una instancia y digo calculadora, calc igual a new calculadora. La instancias y de alguna forma provocas un resultado.
Así es 1 más 2, el resultado debería ser 3. Y con esto probaste el software. Ahora, el problema con esto es que mientras va creciendo la complejidad del software, no todo se puede probar con println, ¿no? Y hay escenarios donde, por ejemplo, un servidor de aplicaciones, sí puedes generar logs, pero es medio primitivo estar probando con esto y es muy difícil estar pendiente de un log. El log idealmente te debería servir solo para depurar cosas, ¿no? Entonces aquí es donde entran en juego hacer los tests. Entonces, los IDEs generalmente tienen capacidad de generar pruebas unitarias y te generan todos los métodos. Pero vamos a crearlo desde cero y luego ya te muestro qué tan diferente le hubiera creado el IDE, ¿te parece? Bueno, entonces, generalmente dentro de la estructura de Maven vas a tener dos directorios principales, que es main, donde está todo tu código fuente, configuraciones y demás, y está el directorio test, donde vas a encontrar también un directorio Java, y dentro del directorio Java está donde deberías crear el código de testing. Entonces digámoslo así, nomenclatura que uno suele utilizar es nombre de la clase seguida de la palabra test. Entonces no olviden darle like y compartir. Bueno, entonces con Esvin lo que habíamos hecho hasta el momento es que creamos una calculadora y lo probamos del modo tradicional, que es hagamos una instancia y tiremos código hasta que Y println hasta que estemos satisfechos con nuestra implementación. Entonces, dentro de Maven y dentro de Gradle, que es básicamente la misma estructura, tanto el directorio main como test están separados para tener una, valga la redundancia, clara separación entre dónde vas a ubicar tu código funcional y las pruebas sobre ese código. Entonces, lo que correspondería es que dentro de test hagamos una nueva clase. Y la convención es que, como la clase es la unidad mínima que vas a probar, coloques el nombre de la clase con el sufijo test. Entonces aquí vamos a estar creando clases que prueban clases. Ahora bien, como lo que ustedes van a probar siempre es el comportamiento de la clase, una primera complicación que van a notar es que no pueden probar los métodos privados. Podrían ser hacks con reflection y demás, pero los métodos privados no los pueden probar porque no hay forma que obtengan su ejecución. Los métodos default y los públicos sí los pueden probar y por eso es bien común que uno coloque el test en el mismo paquete que donde está colocada la calculadora. Si están en el mismo paquete se pueden ver métodos aunque sean default. Pues ya lo aprendieron ustedes. Entonces, generalmente cuando vamos a hacer un test, tendríamos que hacer un test para cada método significativo e incluso distintos tests para el mismo método significativo, y aquí siempre hay como una pelea. Hay personas que argumentan que deberíamos hacer un test dentro de un método, otros que podemos hacer diferentes tests en un mismo método. Entonces ahorita vamos a hacer un test por método y luego vamos a ver las desventajas. Entonces vamos a crear un primer método, se va a denominar probar suma, y vamos a crear un segundo método que se va a denominar probar resto. tiene que ser void. Realmente tiene que ser void porque el test solo es un procedimiento que estás programando para probar otra clase. Entonces no es como que vayas a necesitar que te esté retornando algún resultado. Entonces vamos a crearlos como probar suma y probar resto. Ok. Entonces, ¿quién me puede decir qué es una anotación? Ahí les dejé pensando. Ok, recuerden que una anotación son metadatos, son como post-its que uno le coloca a la clase para decirle algo a alguien. Y este alguien generalmente es un compilador o un framework. Entonces, deberíamos esperar y asumir que todas las herramientas de testing en Java, ustedes pueden controlar su ejecución a través de anotaciones. De hecho, eso es lo común. Las herramientas de prueba unitaria por excelencia en Java son dos: JUnit o TestNG. JUnit
digamos así, inspiró la creación de TestNG, pero siempre están como compitiendo amistosamente en cómo vamos a crear los tests. Entonces, para que esta clase sea significativa para JUnit, la vamos a tener que anotar para que cuando JUnit la lea, entienda su lógica y ejecute nuestros tests. Por ejemplo, si abren apptests, van a notar que apptest tiene una anotación que es @test. Entonces, para que JUnit entienda nuestras pruebas, lo que tenemos que hacer es anotar nuestro método como test. Y dentro de el método tenemos que colocar la lógica de la siguiente forma. Tenemos que plantear un resultado esperado. Entonces yo podría tener un double resultado igual a 10.0. Y este sería el resultado de sumar, por ejemplo, 5 más 5. Y cuando hacemos el test, vamos a utilizar lo que se conocen como asserts. La traducción literal, no letras de un assert, es que es una afirmación. Entonces, una afirmación que tenés que comprobar de alguna forma. Yo digo, voy a afirmar que cuando yo invoque mi método, el resultado va a ser 10. Lo que me quedaría en este caso es decir calculadora igual a calc igual a new calculadora, y yo compruebo que calc.sumar me dé 5, que el resultado de sumar 5 más 5 me dé como resultado 10. Ahora bien, van a notar que se los marcó como deprecated. Cuando estén probando double, y este es un caso bien particular, recuerden que los double tienen problemas de offset. Algunos decimales, cuando ya procesan mucho los double, se pueden desfasar. Entonces, la comprobación de 10 igual a calculadora sumar puede tener un margen de error, que es el delta. Yo le estoy colocando un delta pequeñito. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Yo dentro de mi código afirmo que el resultado de sumar 5 y 5 me va a dar como respuesta 10 y no puede superar la diferencia entre estos números con una magnitud de 0.001. Ahora bien, lo común al momento que ustedes hagan assert es que hagan un static import. Entonces yo puedo decir import static para que todos los métodos estáticos dentro de assert se pueden utilizar de forma directa. Entonces el test queda un poco más expresivo, queda directamente la afirmación de afirmar que es igualdad. Entonces, implementar testing con JUnit siempre es este ciclo. Tienen un resultado esperado versus un resultado obtenido de alguno de los métodos de la clase que están probando. Y si el comportamiento es predecible, todos los resultados del método siempre calzan con el resultado esperado. Entonces, en sus IDEs, por ejemplo, la mayoría de IDEs ya tienen integración para ejecutar las pruebas con JUnit. Y si ejecutamos esta prueba como probar sumar, en este caso IntelliJ compiló mi test, compiló mi clase y de una vez ejecutó mi assert y me dice que el test pasó. Entonces, este test por supuesto que se puede simplificar. Entonces, podríamos, por ejemplo, eliminar nuestra variable resultado. Bueno, realmente yo la eliminé. Originalmente era así. Y ustedes pueden colocar tantos asserts como crean convenientes. Entonces, pueden probar distintos casos dentro del mismo método. Eso sí, el código se va a detener en el primer assert que falle. Si yo, por ejemplo, pruebo un 5 y 5... aquí pruebo con resultado, aquí pruebo con 10, y si pruebo un 3 más 2, esto debería dar 5, pero le pongo como esperado 7, y si abajo ejecuto otro, yo esperaría que el código se detenga en el assert que falló. Ahora, ¿cómo lo pueden comprobar? Como es código en Java, los tests a su vez son depurables, entonces pueden establecer breakpoints dentro de sus mismos tests. Entonces esto es conveniente como cuando ya están programando orientado a pruebas, pueden depurar si lo que está mal no es su prueba. Entonces yo puedo venir y pedirle a mi IDE que en lugar de ejecutar el test lo depure.
y resultado se ejecuta, su valor es 10, creo mi calculadora, pruebo el primer assert, pasé, el segundo assert, pasé, y este assert está malo porque 3 más 2 es 5 y no es 7. Entonces ahí de una vez se detiene el test y todo el resto de asserts ya no se van a ejecutar. Y la consola me dice que mi test por alguna razón falló. Se esperaba el resultado 7 y el resultado obtenido es el 5. Entonces, noten aquí también que... Vamos a mi test. Yo lo coloqué en este orden. Siempre se coloca primero el resultado esperado y luego el resultado oficial que están obteniendo de su método. Si se confunden y lo colocan al revés, les va a decir el esperado era 5 y el actual es 7, pero en realidad lo están expresando de forma errónea. Entonces siempre coloquen primero el resultado esperado y posteriormente el resultado obtenido. ¿Cómo hago que pase mi test? En este caso quito el assert equals, que era erróneo. Vamos a correrlos así. Ahora bien, otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es que ustedes pueden tener tantos tests como se les dé la gana dentro de su clase de unit, pero esos tests se ejecutan en paralelo, entonces no puede haber dependencia entre ellos. Mientras más tests tengan ustedes, esto se va a empezar a ejecutar en paralelo en distintos threads y tienen que garantizar que cada uno de los métodos de testing sea isolado. Entonces, una instancia de calculadora no puede servir para todos los tests. Cada test debe de tener su propia instancia de calculadora. Entonces, ¿dudas acá? Aquí está fácil. ¿Les corrió el test? Ok, entonces vamos a complementar mi test activando la prueba para REST. Entonces podría decir assert equals. Yo espero un 10 a partir de la ejecución de calc.restart 5 y 2 con un delta de 0.001 y tengo que crear una instancia de calculadora. Entonces, si en lugar de ejecutar el método yo ejecuto toda la clase de testing, yo podría esperar que se ejecuten ambas pruebas. Aquí, por ejemplo, me dice usted no sabe restar porque 5 menos 2 no es 10, es 3. Vamos a ejecutar nuevamente el test. Y ahorita probamos los métodos. Entonces, el escenario ideal es que nuestros tests siempre estén pasando y dando verde.